Bien, hemos creado un proyecto. Este proyecto tiene una actividad inicial, si la echamos un vistacillo, básicamente no tiene nada. Nos tocará a nosotros ir completando, pero si le echáis un vistazo, es simplemente una actividad, porque extiende activity, ya comentaremos más acerca de esta clase, y parece ser que tiene una especie de constructor llamado onCreate. Os recuerdo que el término on se suele utilizar cuando es un evento, es decir, nos damos cuenta que la idea es que la máquina virtual, cuando lance esta actividad, ya veremos cómo, cuándo y cómo lo va a hacer, lo que hará será notificarnos que ha lanzado la actividad y para eso invocará este método onCreate, ¿vale? Esa es un poquito la idea, el concepto de lo que nos aparece. Ya hablaremos con más detalle qué es lo que hay aquí, qué es este setContentView y la clase R que nos aparece, eso poco a poco lo iremos comentando y lo iremos viendo. Bien. Vamos a ver, para poder ejecutar esta aplicación y al menos inicialmente arrancarla y hacer las primeras pruebas, el concepto va a ser simplemente la idea de que necesito un emulador, ¿vale? Necesito tener. Bien, la diferencia entre un emulador y un simulador, para entendernos, es que el simulador simula, pero no es, ¿vale? El emulador tiene que emular al 100%, incluso a nivel binario. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la ROM que nosotros podemos ejecutar, que podemos arrancar en un dispositivo real, es la misma ROM, o muy similar, a la que vamos a ejecutar dentro de nuestro emulador, ¿vale? La ventaja es que si me funciona en el emulador, tiene que funcionar en el dispositivo final, ¿vale? Eso no se cumple al 100% de los casos. Por ejemplo, si estamos accediendo al Linux que hay por debajo, ¿vale? Ahí sí que evidentemente no va a ser real, porque el Linux que va a haber en uno y en otro no va a tener el mismo hardware por debajo. En cambio, todo lo que corra sobre la máquina virtual Dalvik sí que va a ser, ese es seguro que va a ser compatible entre ambos dispositivos, entre el real y el emulado. Pero lo que es ya bajo nivel Linux, sobre todo de dispositivos, ficheros, sistemas de archivo de Linux, eso sí que puede variar, porque, repito, el hardware no es el mismo y Linux evidentemente detecta el hardware para poder reconocer qué está ofreciendo, ¿vale? Pero por lo demás, en principio, debería ser 100% compatible. Bien, vamos por partes. En Tools, dentro de NetBeans, os ha tenido que agregar una entrada de menú llamada Android SDK, ¿vale? ¿La tenéis? Bien, esta misma entrada es la misma que podéis tener si os vais directamente a Inicio, buscamos en todos los programas, buscamos Android SDK Tools y aquí tenéis las dos mismas herramientas, AVD y SDK Manager. El SDK Manager es donde hemos hecho la descarga, la instalación, digamos, de la ROM correspondiente a la versión de Android que queríamos trabajar. En nuestro caso metimos la 4.2.2, la 4.0 y la 3.2. Bueno, pues desde ahí la descargamos. El AVD Manager es donde vamos a crear los emuladores, donde vamos a configurarlos, donde vamos a poder tener varios. Entonces, lanzar el AVD Manager. Esta herramienta, ahora cuando arranque lo podéis comprobar, esta herramienta os va a mostrar un listado de los dispositivos Android virtuales, ¿vale? Tened en cuenta que aquí no os va a aparecer vuestro dispositivo físico real que hayáis conectado por cable USB, solamente los virtuales, es decir, los que vamos a emular, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle a New para poder crear un nuevo emulador. Vamos a llamarle pruebas 4.0 porque es la versión que voy a elegir. A continuación, en la lista de dispositivos, lo que vais a hacer es seleccionar, vais a elegir el dispositivo en cuanto a resolución visual que más se adapte al que queremos emular. Entonces tenéis que tener en cuenta que probablemente necesitéis probar la misma aplicación en diferentes resoluciones, diferentes tamaños, para comprobar que se ajusta correctamente a todos ellos, ¿vale? Entonces, por el momento, de los que nos está ofreciendo podemos seleccionar uno. Por ejemplo, un teléfono de 3,7 pulgadas, aquí tengo uno de 480 por 800 píxeles, a mí me vale, suficiente para estas primeras pruebas, no necesito ni más ni menos, es decir, cualquiera de los que hay aquí me valdría, voy a elegir este. Después, a continuación, en ese dispositivo, en esa pantalla, mejor dicho, vamos a ejecutar, vamos a correr una versión de Android. Entonces, si le echáis un vistazo, aquí tenéis que tener las mismas versiones que hemos descargado previamente. Yo voy a elegir la versión 4, ¿vale? Bien. Ahora, a continuación, veréis que hay un checkbox que os permite configurar el keyboard. Esto es para que asocie, para que de alguna manera conecte el dispositivo de teclado que tenéis en vuestro PC, lo conecte con el que está utilizando Android. Si no lo conectamos, el único problema ya es que tenéis que usar el ratón para poder ir marcando los caracteres, ¿vale? Menos cómodo, pero vamos, funcionaría también. ¿Correcto? Bien. Bajad un momentito a la cámara, a las dos opciones de cámara. A ver, tenéis que tener en cuenta
que podéis utilizar la cámara real de vuestro, por decirlo así, de vuestro PC, la podemos intentar conectar con el dispositivo virtual y utilizarlo para las pruebas, ¿vale? Entonces, el único comentario es que si le decís que None, simplemente dentro del dispositivo no va a existir ninguna cámara, ¿vale? Directamente no va a existir. Si ponéis en emulador, lo único que va a pasar es que saldrá un patrón, es decir, saldrá un dibujo constante que no varía, que es siempre constante. Entonces puede estar bien, pero si queremos hacer algo de análisis de imagen, pues obviamente no nos valdría, tendríamos que usar la cámara. Para estas primeras pruebas no voy a usar cámara, así que directamente puedo dejar en None y ya más adelante pues lo configuraremos. Me interesa más configurar la cantidad de memoria que va a tener esta ROM para ejecutarse. Veis que por defecto aparece 512 megas, entonces aquí un pequeño comentario. Hay que tener en cuenta que no todos los dispositivos tienen esa cantidad de memoria, es decir, eso habría que ajustarnos a cierto patrón de dispositivos, ¿vale? Cierto rango, que es el que pretendemos ejecutar la aplicación. Entonces habría que ver un poco el mercado, los que están disponibles, qué cantidad de memoria hay, digamos, ajustarnos un poquito a lo menor posible para que nuestra aplicación funcione en el 100% de los casos, ¿vale? Esa sería un poquito la idea. Yo, por ejemplo, le voy a bajar a 256. Un Galaxy Ace, por ejemplo, es un teléfono gama media-baja actualmente, es un teléfono que tiene 278 megas, si no recuerdo mal. Es decir, para que os hagáis una idea, más o menos Cuanto más baja le pongamos la RAM, más lento va a ir. No, no. El problema que vas a tener es que si creas objetos Java, muchos objetos Java, te quedas sin memoria, ¿vale? Entonces, el problema que vas a encontrarte es que tu aplicación cree demasiados objetos, se quede sin memoria en ciertos dispositivos. Por eso aquí es un poco, aquí la idea es ponerlo bajo estrés, es decir, intentar ajustarlo lo menos posible, esa es la idea. Obviamente se pueden aplicar técnicas dentro de programación para intentar reducir la cantidad de objetos creados. Puedo crear, por decirlo así, buffers, puedo intentar no crear buffers de objetos, es decir, no crear pool de objetos, es decir, digamos, puedo jugar un poquito con ello para intentar optimizar. Vale, más cosas. Tened en cuenta que la máquina virtual de Java es la que realmente me limita, no en sí la memoria del dispositivo, porque la memoria del dispositivo en realidad está ejecutando la máquina virtual más todo el sistema Linux que hay por debajo. Es decir, realmente para mí, mi cuello de botella en Linux, perdón, en la máquina virtual Dalvik sería la pila que está utilizando. Por defecto suele ser 32 en casi todos los dispositivos, pero puede oscilar, puede variar en algún dispositivo, igual es 24, entonces si queréis ponerlo bajo estrés podéis jugar entre 24 y 32, son dos valores más o menos típicos. ¿Correcto? Necesitaremos una tarjeta de almacenamiento. Entonces veréis que aquí me aparecen dos opciones, o almacenamiento interno o tarjeta SD. ¿Vale? Entonces el almacenamiento interno es un tamaño, digamos que obviamente depende del dispositivo, hay algunos que tienen más, algunos tienen menos, pero vamos, un tamaño normal puede ser de 150 megas para arriba, ¿vale? Es un tamaño típico. Tened en cuenta que obviamente si una sola aplicación llenase esto, sería bastante problemático, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bueno, 200 megas me vale para las pruebas suficiente. SD card, si queréis que haya una tendréis que indicarle con size, tendréis que poner aquí el tamaño en megas, en kilobyte o en gigabyte que queréis tener para esa tarjeta, ¿vale? Bueno, por poner una, pues si hacemos pruebas de acceso a disco y demás, vamos a poner una que tenga 1 giga, por ejemplo. Pero si hacemos pruebas de meter unas cuantas fotos y luego pintarlas en pantalla, una especie de visor, bueno, tenemos espacio suficiente en la tarjeta. Bien. Vamos a ver, detalles interesantes. Sabéis que al encender un teléfono se tira un rato encendiendo, ¿vale? Esto al ser un emulador también lo va a hacer, es decir, es idéntico, es como el dispositivo real. Entonces tenemos la opción de crear un snapshot, es decir, hibernar, dicho al estilo Windows. Entonces hibernamos el dispositivo y mañana cuando lo encendamos va a estar donde estaba, es decir, va a ser bastante más cómodo que no estar esperando a que se inicie. Esa es un poquito la idea de esta casilla, así que activarla por comodidad, básicamente. Y ahora, por rapidez en ejecución, tenéis otra casilla que os permite utilizar la GPU, es decir, la tarjeta gráfica de vuestro ordenador para acelerar la utilización, digamos, o de pintado en pantalla. Si lo activáis, en principio tiene que ir bastante más rápido. Pero para que funcione, realmente tenéis que tener una tarjeta gráfica con soporte de OpenGL. Vamos a ver, aquí está. Si no tiene ese soporte o si es muy antiguo, igual no funciona correctamente. Entonces, bueno, aunque lo marquéis, si no puede funcionar, pasa de ello, literalmente, y trabaja al estilo tradicional pintando en pantalla, con lo cual el emulador es un poquito más lento, pero funcionará. Yo creo que tienen todas ya, ¿no? Depende, es que eso depende del equipo de desarrollo donde lo estés utilizando, la versión concreta que tenga, es que eso ya depende de la tarjeta gráfica que sea, ahí no te puedo decir. Bueno, hay un aviso aquí abajo que me está diciendo que Pruebas 4.0 está utilizando caracteres inválidos.
Bueno, esto en realidad es que este nombre es un requerimiento que nos han obligado a respetar porque en realidad me daría lo mismo los caracteres que tenga, simplemente que al intentar ejecutarlo desde línea de comandos, es decir, si yo quisiera lanzar este nombre desde línea de comandos, los sistemas operativos suelen tener problemas con los espacios y con estos caracteres. Entonces es simplemente por esa restricción, no pasa nada, lo que hacemos es aquí es poner pruebas 4.0 o pruebas, sí, 4.0 me valdría. Vale. Bien, mirar la advertencia. Me está diciendo que si tengo activadas las dos opciones, no puedo emplearlas a la vez. Es una restricción en cuanto al funcionamiento que tiene por la optimización de la GPU. Como nosotros vamos a arrancar la aplicación solamente al principio de la clase y la vamos a dejar abierta permanentemente, creo que es más razonable que funcione más rápido, ¿vale? Que sea más visual que no el grabar y reiniciar. Así que voy a dejar activado la opción de la GPU, aceptaré. Y ahora ya debería de crear el emulador. Tiene que reservar el espacio para el almacenamiento de memoria, tiene que reservar el espacio de la tarjeta, es decir, puede ser que tarde un poquito en lo que crea los ficheros. Además, no solamente es crear un fichero en este caso de 1 GB, sino que además tiene que inicializar el sistema de archivos que hay dentro, lo mismo para el almacenamiento interno, es decir, necesita, lógicamente, un poquito de tiempo para hacerlo. Bien. Un pequeño informe de lo que ha creado, ¿correcto? Bien, y basándome en este informe podéis comprobar que aquí aparecen una especie como de variables, hw. Bien, si os dais cuenta, lo que os está informando aquí son las características de hardware que tiene la máquina virtual que nos ha fabricado, que nos ha creado, ¿correcto? Bueno, estas mismas características las podemos consultar luego en tiempo de ejecución para ver si un dispositivo tiene o no determinado hardware para utilizarlo o no utilizarlo, entonces bueno, ya las iremos comentando más adelante. Aceptar. Bien, debería aparecer el dispositivo creado en la lista. Aquí podemos crear diferentes dispositivos de diferentes resoluciones, eso ya para las pruebas, más adelante pues crearemos los adecuados. Pero a mí lo que me interesa por el momento, ¿vale?, es que echemos un vistazo y que aquí tenemos un botoncito que pone Start, ¿lo veis? Bien, comentario, desde NetBeans nos va a arrancar ya directamente el emulador que nosotros seleccionemos, ¿vale? Habrá una lista, seleccionamos el que queremos y nos lo iniciará. Si queréis hacerlo ya directamente y que esté iniciado, por ganar tiempo, le damos a Start, darle. Bien, os va a aparecer una pequeña ventanita informando que lo va a lanzar si le dais al botón Launch y os permitirá configurar algunos detalles. Entonces, hay uno que es que os va a hacer un escalado de tal manera que va a pintar en pantalla el tamaño de la pantalla exactamente igual que como en el dispositivo, es decir, sería como poner el dispositivo delante de nuestro monitor, lo veríamos exactamente. Bien, algunas máquinas donde lo he probado funcionaba correctamente y en otras se veía un tamaño bastante disparatado, es decir, aquí habría que testearlo, activarlo, ver si funciona o no y luego quitarlo o ponerlo en función de si trabaja correctamente. Es decir, es un pequeño fallito que tiene en este caso el SDK, a veces que no sé todavía por qué, pero en algunas máquinas funciona correctamente y en otras no. Creo que tiene algo que ver con la tarjeta gráfica instalada, con el OpenGL, cuando se habilita la GPU, pero bueno, habría que verlo. Yo lo voy a dejar quitado, no me importa que me salga más grande en pantalla, es lo mismo, simplemente para las pruebas nos va a dar igual. Tenéis una casilla para borrar o eliminar los datos de usuario. A ver, me explico. En un teléfono Android o una tablet Android, cuando se instala una aplicación, lo que se hace es literalmente reservarle una carpeta y ahí dentro se instala la aplicación, ¿vale? Pero esa aplicación se puede desinstalar y mañana puedo volver a instalarla. Entonces, para permitir que los datos de esa aplicación no se pierdan por instalar o desinstalar, la idea es que se le va a asignar otra carpeta aparte donde se van a guardar los datos del usuario, ¿vale? Ahí se van a almacenar la información, los datos de esa aplicación, las bases de datos que utilice, los ficheros que construya, bueno, se asignan, se guardan dentro de esa carpeta de datos de usuario. Entonces la idea es simplemente, si instalo la aplicación, se crea esa carpeta de datos de usuario. La utilizo, se guardan datos. Desinstalo la aplicación, se borra la carpeta donde está la aplicación, pero no la de los datos de usuario. Wipe significa eliminar, borrar. Entonces, si la dejáis activada, lo que estáis haciendo es que si una aplicación se ha quedado bloqueada porque los datos de esa aplicación son incorrectos, ¿vale?, porque la aplicación tenga un bug o porque no pueda acceder por algún motivo, porque se haya actualizado la versión de la aplicación y no sea compatible con los datos de la versión previa, siempre podemos hacer un wipe, ¿vale?, borrar los datos de esa aplicación. Comentario. Aquí lo que hacemos es borrar los de todas las aplicaciones, ¿vale? Con esta casilla no borro una en concreto, sino todas.
¿vale? Entonces, el comentario es que hay herramientas en el Play Store, no sé, por ejemplo, Link2SD, hay varias, que permiten borrar los datos solo de una aplicación concreta, ¿vale? Desinstalarla, borrar los datos de esa aplicación, borrar incluso la caché de esa aplicación, es decir, puedo controlarlo. Bueno, en este caso, como es una instalación limpia, no hace falta hacer un wipe, es que no hay datos de usuario, ¿vale? Básicamente, darle Launch. Lanzar el emulador. Y ahora nosotros lo que haremos será dejarla de fondo mientras que vamos trabajando con el proyecto, mientras que hacemos algunas pruebecillas. Voy a dejar de fondo mientras tanto, mientras que va creando. Bueno. El gestor de dispositivos virtuales lo podéis cerrar, por el momento no me va a hacer falta, lo voy a dejar ahí cerrado. Visualmente deberíais de poder ver que está iniciando el Android. Es decir, es como un dispositivo real que acabáis de dar al botón de encender, lo está activando. Entonces podéis ver el efecto de animación típico que tiene, en este caso, la ROM en concreto que estamos lanzando. Mientras tanto, si queréis podemos echar un vistacillo a los botones que os han aparecido aquí en la parte derecha. Es una representación de los que puede tener cualquier dispositivo, ¿vale? O al menos los botones tradicionales clásicos. Tened en cuenta que algunos dispositivos podrían tener algún botón adicional que no sea de los estándares, es decir, sería algo aparte, algo adicional. Entonces aquí tenemos solo, lógicamente, los oficiales. Tenemos por aquí la idea del botoncito de Home, es decir, para volver a la pantalla principal, nuestro menú para poder lanzar los menús de las diferentes aplicaciones abiertas, botón de volver, ¿vale? Y el botón de búsqueda que algunos dispositivos tienen, que no todos, ¿vale? Algunos tienen un botoncito especializado en la búsqueda. Aparte de eso, el control para poder subir y bajar y desplazarnos, una especie de pad por si acaso no funcionase el ratón para hacer clic encima del elemento concreto, podríamos desplazarnos, usar las flechas. Algunos dispositivos lo tienen, ¿vale? Otros no, todo depende. Lo que sí podéis comprobar es que os dará el aviso de que está conectado el teclado real, físico, el de vuestro equipo, con el teclado visual que aparecerá en pantalla, ¿vale? Bueno, mientras que acaba de arrancar, vamos a minimizar, vamos a ir a nuestro proyecto de ejemplo. Y lo primero que vamos a hacer es un clean and build. Bueno, es la primera vez, bastaría con un build. Va a compilarlo. Y ahora de primeras lo que me interesa que veamos es que la clase R, que nos está dando error porque no existe dentro de la actividad inicial, ¿vale? Esa clase debería de ser generada, debería de ser construida. Entonces ahora la deberíamos de poder ver. En mi máquina ya he terminado prácticamente de hacer la compilación, podéis ver que ya ha desaparecido el error visualmente, entonces me interesa que echéis un vistazo al fichero r.java, que es la clase, digamos, que nos ha generado automáticamente, la clase principal. Este fichero r.java tiene que estar en el mismo paquete que tenemos predeterminado para nuestro proyecto, ¿vale? Aparece en el mismo. Si abrís el ficherito r.java, abrirle, el concepto es, la clase R es una clase que va a tener dentro variables estáticas, ¿vale? attr, drawable, layout y string. Bien, la idea es que dentro de estas variables, si os dais cuenta, en realidad no son variables como tal, sino que son clases estáticas, ¿vale? La idea es que nosotros las usaremos como variables, pondremos r.layout, r.string, y dentro de estas clases lo que os van a aparecer son constantes enteras, que son precisamente los identificadores que queremos emplear luego desde nuestro código. Por ejemplo, para hacer una comparación visual, a ver qué os parece. Voy a abrir aquí la carpeta layout, la carpeta values, ¿vale? Comprobad un detalle, dentro de layout, esta carpeta de recursos layout, hay un fichero main.xml. Para hacer alusión a ese fichero, aquí me aparece ya una constante llamada main, el mismo nombre, ¿vale? Exactamente el mismo nombre. En strings, si recordáis, que son cadenas, lo que había dentro, una variable y un valor, lo que a mí me interesa no es utilizar el fichero XML, sino usar una de las variables que hay dentro de ese fichero. Esa es la razón por la cual aquí dentro de string lo que me aparece es el nombre de la variable, ¿vale? El nombre de la variable, no el nombre del fichero. Entonces, dependiendo del tipo de recurso que nosotros tengamos, pues aquí os aparecerá una constante con el nombre del fichero o el nombre de algo que hay dentro de ese fichero, ¿vale? Bien, volvemos a la actividad inicial. Hablemos un poco más acerca de ella.
La actividad es, por decirlo de alguna manera, mi entrada, mi punto de entrada a la máquina virtual de Dalvik. Os recuerdo, lo que he comentado antes, que no podemos crear un objeto de cualquier clase que hay en una máquina virtual de Java estándar porque la máquina virtual Dalvik está simplificada, ¿vale? Me han dejado justo lo que necesitamos para desarrollar, no toda la máquina virtual estándar, ¿vale? Todo bien. Entonces, lo que quiero que os deis cuenta, ¿vale?, es que esta actividad de alguna manera necesito indicar que se tiene que iniciar, que se tiene que arrancar, que se tiene que poner en marcha, ¿verdad? Bien, buscadme un ficherito, aparece aquí en la carpeta Important Files, que es el fichero de manifiesto. Abrirle. La idea es que cuando se genere la aplicación, dentro de ese fichero APK que va a contener la aplicación, dentro va a estar este fichero de manifiesto. Este fichero de manifiesto es muy importante porque lo lee la máquina virtual Dalvik para saber qué es lo que estamos ofreciendo dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Además aparecerán los permisos que necesitan nuestras clases para poder ser ejecutadas, por ejemplo, un permiso para acceder a la tarjeta SD, un permiso como administrador, es decir, todo lo que haga falta aquí tiene que estar declarado. Bien, por el momento no nos vamos a complicar demasiado, simplemente un vistazo inicial. Voy a poner aquí un poquito en grande para que se vea. Mirad. Etiqueta application, ¿vale? Esta aplicación tiene que tener un nombre, entonces tiene que tener un string asociado. Bien, comprobad un pequeño detalle. Este nombre que tiene es un poco particular, aparece con una arroba y a continuación pone string/appname. Dicho de otra forma, la síntesis de la arroba me permite acceder a un recurso, ¿vale? En este caso a los recursos de tipo string, y de entre ellos, gracias al /appname, precisamente a esa variable, ¿vale? Entonces, el texto que va a tener nuestra aplicación es precisamente el que hay dentro del fichero string.xml de la carpeta values, ¿vale? Esa es la variable y este es el valor que tendrá. Este será el texto que aparecerá en pantalla, ¿correcto? Vale, volvemos al fichero de manifiesto. Android icon, es decir, la imagen que va a tener esta aplicación. Arroba, es decir, es un recurso. Draguable. Aquí hay algo que no cuadra. Observar que pone draguable, pero en realidad nosotros en la carpeta de recursos tenemos 3 draguables. Dicho de otra forma, lo que va a hacer Android por nosotros es tener en cuenta la resolución del dispositivo para coger el fichero correcto. Es decir, él, mirando la resolución del dispositivo, sabrá cuál de los 3 tiene que utilizar. ¿Correcto? Es decir, es un mecanismo dinámico que detecta el dispositivo concreto y así yo no tengo que hacer una aplicación diferente por dispositivo. Esa es la idea. Bien, seguimos investigando. Una actividad tiene un nombre, actividad inicial. Este nombre no puede sacarse del fichero recursos, este nombre tiene que ser algo literal, algo escrito literalmente, aunque coincida con el mismo nombre que tenía ppname, ¿vale? Actividad inicial es el nombre de la actividad que nosotros tenemos, es decir, el nombre de la clase Java, ¿vale? Seguimos. Label es el texto de esta actividad, es decir, cuando aparezca en pantalla, ese será el texto que tendrá asociado, la etiqueta asociada visualmente. Bien. Esta actividad, por el mero hecho de estar aquí, no significa que se pueda usar, o que se pueda mostrar, o que se pueda lanzar. Nosotros necesitamos de alguna manera indicar en qué momento se tiene que disparar, en qué momento se tiene que ejecutar. Entonces, aquí aparece el concepto de filtro de intent. Os recuerdo que intent es una intención de uso, una solicitud de uso, ¿vale? Entonces, este filtro está filtrando cualquier posible solicitud que llegue a nuestra aplicación para decir expresamente que solamente se va a ejecutar esta actividad cuando la acción sea esta en concreto y cuando la categoría sea esta en concreto. Bien, para entendernos, así un poquito a bote pronto y sin demasiados detalles, cuando se arranca una aplicación desde nuestro dispositivo Android, siempre lo que se hace es solicitar la acción main y a continuación indicar la categoría launcher, es decir, que queremos sobre esa aplicación principal lanzarla. ¿Correcto? Bien, entonces la idea es que nosotros tendremos una o más actividades en nuestra aplicación, pero en principio solo consideraremos que una es la inicial, es decir, solo una tendrá este filtro de intent, ¿vale? Que sería la que inicializaría la aplicación. Una vez que aparece nuestra aplicación en marcha, entonces a partir de ahí sería cuando nosotros ya podemos lanzar otras actividades de nuestra aplicación gracias a los intents. Yo puedo lanzar, puedo invocar sin ningún tipo de problemas, tanto intents externos como internos, ¿vale? Bien, por el momento vamos a cerrar el fichero manifiesto, regresaremos a él cuando tengamos que asignar sobre todo permisos. Vamos a cerrar ficheritos de string, el fichero de recursos, volvemos aquí al proyecto. Bien, lo primero que voy a hacer es irme a las propiedades del proyecto.
Bien, por comentar un poquito las propiedades y ir a una en concreto que me interesa comprobar. La pestaña general o categoría general podéis ver cuál aparece como target, ¿vale? Se podría cambiar, es decir, podríamos pasar a otro, pero eso afectaría, por ejemplo, a que si usamos una clase que solo existe en la 4.2.2 y bajamos hacia abajo, obviamente dará luego problemas. Veis que se puede configurar con la casilla de verificación isLibrary en la categoría Libraries. Eso es para poder conseguir que esta aplicación en realidad sea una especie de librería que se pueda reutilizar desde otras aplicaciones de Android. Es un poco la idea, es decir, algo así como las librerías tradicionales que tenemos en Java, un poquito el concepto. Aparte de eso, nosotros podemos hacer alusión a otras librerías que tuviésemos. Imaginad que nos dedicamos a hacer juegos y tenemos librerías con cosas típicas y habituales para programación de juegos. Entonces, aquí podríamos incluirlas. Por eso tenéis aquí una lista de posibles librerías que incluimos dentro de nuestro proyecto actual, ¿vale? Sería un poco el concepto, un poquito la idea. Si tenéis clases Java, por ejemplo, habéis hecho un desarrollo, digamos, para la máquina virtual tradicional de Java y tenéis algunas clases de utilidad y las queréis emplear, siempre y cuando la máquina virtual de Android tuviese, vamos a decirlo de esta manera, las mismas clases que estáis empleando, yo podría intentar usar ese código, ¿vale? Entonces, tenemos la oportunidad de intentar agregar aquí los ficheros jar, ¿vale? En realidad, posiblemente sea mucho más fácil copiar y pegar el código, meterlo dentro del proyecto como código propio y así lo compilará dentro de nuestra propia aplicación, ¿vale? Eso puede dar problemas en algunas SDKs un poquito más antiguos, puede dar guerra si lo intentáis meter como fichero jar, porque esos ficheros .class hay que compilarlos, ¿vale? Hay que optimizarlos y generar los ficheros .dex a partir de ellos. Y si estaban ofuscados, por ejemplo, eso va a fallar, va a dar problemas, ¿vale? Entonces, sería más seguro si copiamos el código fuente, es decir, arrastramos las clases y las metemos en nuestro proyecto, se compilan, pero como código fuente, o sea, no pasarlas como jar. Bien, y ahora venimos a la pestaña Run, que es donde yo quería ir, a la opción de Launch principalmente. Veis que aquí os va a aparecer el concepto de lanzar la actividad por defecto, es decir, la que hemos visto hace un momento que estaba asociada con main y con el launcher, ¿vale? Hemos visto en el fichero de manifiesto. Entonces, esa es la que va a arrancar. Pero si tenéis varias actividades, posiblemente queráis desde NetBeans lanzar la que estáis probando en ese momento, la que estáis testeando. Entonces, podéis forzarlo con launch y aquí podemos elegir entre todas las que haya, obviamente solo tenemos una, podemos elegir la que queramos, ¿vale? Do Nothing realmente es que no tiene mucho sentido. Si yo hago un run de una aplicación, básicamente si no hace nada, lo único que va a pasar es que se va a lanzar como un servicio, ¿vale? No va a lanzar la interfaz gráfica inicial, sino que va a lanzar los servicios, pero esos tienen que estar declarados dentro del fichero de manifiesto, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es para esos casos concretos que tengamos servicios. Yo por el momento lo dejo que lance la actividad por defecto. Bajad un poquito más abajo y aquí tiene que aparecer Target Device. Y aparece la opción de automático, ¿verdad? Bien, eso significa que cada vez que ejecutéis el proyecto, siempre va a usar el que aquí nos aparece. Eso es lo que está diciendo, ni más ni menos. En cambio, si lo dejáis en manual, lo que vais a hacer es que cada vez que se arranque la aplicación, os saldrá un pop-up diciendo cuáles son los dispositivos, los emuladores o dispositivos reales que hay vivos y funcionando y nos permitirá seleccionarlos, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a elegir manual porque salga el pop-up para que veáis que lo tenemos, pero vamos, casi siempre será automático y con el dispositivo, y cuando quiera probar ya en varios dispositivos distintos, pues volveremos al manual. Por el momento digo manual, ¿vale? Acepto. Vamos a ver, aquí tengo en marcha, tengo funcionando el emulador, ya se ha arrancado, ¿vale? Está trabajando. Por lo que veo aquí me está saliendo un mensajito en el que dice que el proceso de sistema no está respondiendo. Comentario, esto tiene su explicación. La versión que estamos iniciando, el código fuente a partir del cual se ha generado debe tener un pequeño fallito, un pequeño bug y está dando este problema. Lo digo porque en dispositivos reales, con ROMs creadas por terceros, es decir, ROMs un poquito basándose en código fuente original pero alteradas, este mensaje suele aparecer la primera vez que se inicia el dispositivo, ¿vale? No es tan raro, por eso, como se suele decir, no me preocupa en este caso. Aceptarle, ¿vale? Con lo cual en principio el emulador ya debería de arrancar. Y bueno, esto es como si reiniciáis el dispositivo desde cero. En una versión 4.0 os aparecerá este típico mensaje para explicaros dónde están los botones de inicio, cómo trabaja, cómo funciona. Bueno, lo dicho, me lo voy a saltar. OK. Con lo cual, en principio, ahora el dispositivo ya debería estar trabajando y funcionando. Probad un momentito a darle a los botones para ver que está iniciando las aplicaciones. Los mensajitos clásicos de cómo funciona podéis aceptar y quitarlos de en medio.
¿correcto? Es decir, el dispositivo está trabajando como uno real. ¿Correcto? Vale, pues minimizarle, es decir, simplemente quería ver que estaba funcionando, que estaba trabajando como debe. Y lo que vamos a hacer ahora es un run, ¿vale? Nos vamos directamente al proyecto, hacemos un run, con lo cual, si no estaba compilado, lo compilará, generará el fichero APK y lo que hará será subirlo al dispositivo que nosotros vamos a seleccionar. Como pusimos en modo manual hace un momentito, veréis que aparece el pop-up que nos pregunta qué queremos hacer, ¿vale? Entonces podéis ver cómo aparece aquí Start AVD, es decir, os está diciendo literalmente que queremos utilizar un dispositivo virtual, ¿vale? La V es de virtual, Android Virtual Device, entonces simplemente es el que tenemos activo. Si tuviese algún dispositivo conectado a algún tablet Android o algún teléfono, aparecería aquí, en Running Device, ¿vale? Aquí tendríamos los que están en ejecución, incluyendo los virtuales que están en ejecución, ¿vale? Bueno, pues es curioso, aquí hay un pequeño problemilla, porque aquí arriba tendría que aparecerme el que tenemos en marcha. Debería estar. El mío y el virtual y mi móvil. Sí, sí, si está conectado te lo tiene que reconocer los dos aquí en Running. En cambio a mí es como si no me reconociese el que tengo aquí. Voy a hacer una cosa, le voy a cerrar y le inicio desde aquí, ¿vale? Es como si NetBeans no hubiese detectado correctamente que está inicializado. Voy a dar a OK. Podéis lanzarlo en el virtual, si alguno quiere probarlo en el dispositivo real verá que funciona exactamente igual. Bien. Mientras que me arranca, como se me va a tardar un ratillo, lo voy a dejar ahí de fondo, mientras que va arrancando lo que voy a hacer es comentaros una de las herramientas que posiblemente necesitemos en algunos momentos, que es el comando ADB. Ese comando nos lo ofrece el SDK y nos permite charlar con el dispositivo que está en ejecución. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de él para situarnos y así cuando esté todo en marcha le puedo utilizar para testear un poquito y hacer algunas pruebas. A ver, me explico. Necesito que abráis una consola de MS2. ¿Vale? Inicio a ejecutar CMD o consola. Vamos a ver. Tendréis que ir a la carpeta del SDK, que estaba en archivos de programa, carpetita Android. ¿Cómo lo has escrito tan rápido? Tabulador. Vas a escribir una primera letra y das al tabulador. Si hubiese varios que coinciden dando el tabulador varias veces, pasas por todos. Bien, y estoy en la carpeta del Android SDK, que es la carpeta donde se ha instalado. A ver, os comento. Aquí tenéis un par de ejecutables que son precisamente las herramientas que hemos usado, el AWD Manager y el SDK Manager, ¿vale? Ahí están los ejecutables por si los lanzásemos a mano. Pero a mí lo que me interesa es una carpeta llamada Platform Tools. Dentro tiene que haber una herramienta llamada adb.exe, ¿correcto? Vamos a ejecutarla, adb. Os debería demostrar toda la ayuda de cómo funciona y cómo trabaja. El problema es que las ventanas de consola son bastante pequeñitas, así que lo que vamos a hacer es configurarla. Le podéis dar al botón derecho en la barra de título, os vais a las propiedades, y ahora aquí vamos a ver, en diseño está la opción concreta. Podéis cambiar el tamaño de la ventana, que está en 80 columnas por 25 filas, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 120 columnas y un alto, por ejemplo, de 100, ¿vale? Así tendremos suficiente para trabajar. Aceptar. Os preguntará si queréis hacerlo para todas las ventanas de cmd.exe o solo para esta. Bueno, yo voy a decir que por el momento a esta actual. Con lo cual ahora va a ser bastante más cómodo el poder ver los mensajes de ayuda, la explicación que nos esté dando la herramienta, ¿vale? Bueno, os voy a comentar algunos, ahora simplemente como pequeña introducción, que son ADB Device. A ver un segundito. Perdón, me he zampado yo la S. Me falta una S, no la he escrito, ADB Device.
os debería demostrar todos los dispositivos Android conectados que están ahora mismo en ejecución, ¿correcto? Los que tenéis enchufado un dispositivo real también tendría que aparecer. Lo único que aparecerá es un número de serie, ¿vale? Un identificador que es propio de cada dispositivo, que es un número de serie, entonces lo veréis justamente aquí en la columna de dispositivos listados. Los que son emuladores tienen que aparecer con emulator, ¿vale? Guión, y a continuación un numerito. Bien, comentario, ese numerito es, por ejemplo, el que representa el dispositivo cuando hacemos una llamada de un dispositivo a otro virtual. Ese número que aparece, 554, sería su número de teléfono, o cuando hacemos envíos por SMS sería el número de teléfono al que queremos enviar. ¿Por qué digo eso de dos dispositivos virtuales? Porque realmente puedo usarlos. Es decir, yo puedo lanzar una aplicación en dos dispositivos, ¿vale? Tener dos dispositivos en marcha y funcionando, y de esta manera poder hacer pruebas de conexión entre uno y otro, ¿vale? Es factible, es decir, no tengo por qué tener un emulador, puedo tener varios, esa es la idea. Incluso de versiones distintas, no hay ningún problema en ejecutar la misma aplicación en diferentes versiones y testear cómo conecta entre ellas. ¿Correcto? Bien. Escribir adb shell. ¿Veis que os aparece un símbolo de almohadilla? Bienvenidos al Linux que tiene vuestro dispositivo Android. Error, more than one device and emulator. Vale, en tu caso está diciendo que como hay dos dispositivos, no está considerando que haya uno predeterminado, sino que, digamos, hay dos y hay que decirle cuál es el que queremos utilizar. Bien, voy a salir un momentito, voy a ejecutar exit, pongo el comando para que lo veas. A ver, para que lo podáis ver, la opción concreta, perdón. Hay dos letras, dos opciones dentro del programa DB que son "-d" y "-s". "-d", ¿vale?, es para dirigir al dispositivo USB conectado, al único que haya conectado. En cuanto haya dos, la opción "-d" no funciona, que es precisamente la opción predeterminada y por eso te ha fallado. Entonces, con "-s" podéis indicarle cuál es al que quieres conectar, dispositivo específico. Entonces, en tu caso tendrás que poner "-s", y a continuación el nombre que te ha aparecido aquí en la lista de dispositivos. ¿Entero? Sí. Me ha desaparecido de repente. Márcalo, botón derecho y pegar. No. ¿Ha desaparecido? Sí. ¿Está el dispositivo arrancado? Sí. ¿Lo tienes en marcha aquí, funcionando? Sí. Debería estar en la lista. Ahora te doy un comando para que reinicies y a ver si lo detecta. Ahora te lo comento cuando termine de probar Joshua la conexión. Ahora te lo digo, Gabriel. ¿Cómo copias en el CMD? Sí. Paso el ratón y... No, botón derecho, marcar. Y una vez que te deja marcar ya puedes hacer con el ratón clic y arrastrar para poder copiar el nombre. Le das al botón derecho y lo que tengas marcado te lo copia. Entonces ya es botón derecho, pegar. Yo en mi caso, por que lo vieseis, también he utilizado el "-s" para poder indicarle, pero no me hacía falta porque ya había un solo dispositivo. Entonces le he pedido ejecutar un shell. Shell es la línea de comandos en sistemas operativos Linux, ¿vale?, en sistemas Unix. Entonces, estamos dentro del dispositivo, ¿vale? Ahí podéis ver el símbolo de la almohadilla y yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es usar comandos Linux, ¿vale? No es habitual que tengáis que bajar aquí, ¿vale?, a este nivel, simplemente quería que vieseis cómo podemos llegar. Lo que voy a hacer es reiniciar el motor de ADB. ADB, para que lo entendáis, es como un servicio que está ahí residente, que está en marcha, que están funcionando, y la idea es que cuando un dispositivo se conecta a través de USB, el propio driver se encarga de conectar con el motor de ADB y decirle, oye, mira, que hay un dispositivo conectado, ¿vale? Es un poquito la idea. Entonces, con el comando ADB, lo voy a ejecutar para que veáis aquí la lista de comandos. Hay uno que es kill server y otro que es start server. Entonces, hay veces que no es capaz de comunicarse correctamente con el dispositivo y da problemas, entonces la solución normalmente suele ser hacer un kill server, a continuación hacer un start server y ver si lo reconoce con el comando device. Lo hacemos aquí en pantalla. Pero bueno, he parado todo el proceso ADB, con lo cual ahora no sería reconocible el dispositivo, no podría conectarlo con otro virtual, y lo que voy a hacer ahora es iniciarlo con Start Server. Una vez que he iniciado el servicio, lo que puedo hacer es comprobar si me reconoce los dispositivos. Entonces vamos a utilizar ADB Device.
Como podéis ver, me vuelve a salir el dispositivo que estaba funcionando. Ahora sí que debería aparecerte, ¿verdad? Vale, eso en cuanto a los virtuales, es una forma de solventar el problema. Con los reales hay veces que desaparecen, entonces la forma de conseguir que vuelvan a aparecer es desenchufar y volver a enchufar al conector USB, ¿vale? Y si aún así no lo hace, hay una técnica adicional que es reiniciar el teléfono, es decir, dejamos el teléfono enchufado al cable USB, reiniciamos el teléfono y a partir de ese momento vuelve a reconocerlos, ¿vale? Eso excepto si es un dispositivo de la versión 4.2.2, ¿vale? Si es de la versión 4.2.2, os daréis cuenta que a la derecha, en lugar de poner device, simplemente pone offline. Eso significa que el dispositivo está, por ejemplo, reiniciándose, o en el caso de la versión 4.2.2, que es a donde quiero ir, el tema es que tiene un mecanismo de seguridad que las versiones anteriores no tenían, ¿vale? Que consiste en que el teléfono tiene que aceptar que se ejecute la DB en su interior, es decir, que permita la conexión, ¿vale? Es decir, es un mecanismo para intentar evitar que podamos entrar dentro del dispositivo sin ser los propietarios. Esa sería un poquito la idea, un poco el concepto. Eso en las versiones anteriores no existía. Es decir, yo si entraba a un dispositivo Android y estaba configurado el soporte de hacerla o de trabajar con las depuraciones y con el ADB, podía entrar hasta la cocina, como se suele decir. De esta manera hay que aceptarlo expresamente en el dispositivo, ¿vale? Bien, por el momento creo que es suficiente por lo menos para que conozcáis la herramienta DB, que sepáis dónde está situada. No suele ser muy habitual que la necesitemos, exceptuando si queremos hacer depuración y ver qué pasa con una aplicación dentro del dispositivo. Me explico. Cuando se ejecuta una aplicación dentro de Android, se hace un registro de todo lo que está haciendo esa aplicación, todo, ¿vale? Si accede a un fichero del sistema Linux y no existe el fichero Linux, ese mensaje de error de vamos a poderlo encontrar, vamos a poderlo ver. Entonces, aquí en ADB tenéis un comando que es logcat. En realidad es un comando Linux, lo que está haciendo aquí ADB es invocarlo por nosotros y nos va a pintar en pantalla todos los mensajes que se han producido, todas las excepciones, ¿vale?